Buen día. Son las 7 de la mañana. ¿Y por qué madrugamos hoy? Bueno, madrugamos 7:18, exactamente el horario, para poder ir a ver las 3 cúpulas de Santorini, la postal típica que si vienen acá no se la pueden perder, está en el centro histórico. 7:30 de la mañana y ya hay una fila terrible. Imagínense venir de tarde o venir después de las 9 de la mañana. Van a haber cientos de personas en la fila, así que ya saben, vengan, si quieren hacer la foto en las cúpulas de Santorini, vengan antes de las 7 de la mañana. Ahí se ven las 3 cúpulas y todo eso es Santorini. Está literal que acá al lado de una iglesia. Miren, vamos a ver las vistas para el otro lado. Miren qué lindo. Los locales de alrededor están enojados, no les gustó que haya un McDonald's. Hablando con una señora que vende sombreros allá en la esquina, nos comentaba que no estaba contenta con que haya un McDonald's. Y es una locura la cantidad de gente. Para que se den una idea, bajan entre 10.000 y 15.000 personas por día de crucero a recorrer la isla, que es más de los habitantes locales, porque Santorini tiene una población de 15.000 habitantes. Ayer vivimos una muy mala experiencia el primer día que venimos a Santorini. Atentos a esto que les vamos a contar porque es una estafa muy grande que es muy común acá en Santorini. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Santorini. ¡Sí! ¡Qué emoción estar en Santorini! Una de las islas más lindas del mundo. Es nuestra primera vez acá y estamos muy emocionados. Bueno, en este momento ya estamos en nuestro hotel y no es cualquier hotel. El hotel está ubicado en Fira, Tira, que es la capital de Santorini. Tiene unas vistas impactantes, casitas blancas, mar por el otro lado, una belleza absoluta. Miren, les vamos a mostrar, esta es nuestra terraza, nuestro balcón. Bueno, nos acaban de traer el desayuno. Miren qué desayunito. Y amor, ¿qué son esas vistas atrás tuyo? Mirá las vistas. Es lo que les decía, se ven todas las típicas casitas, bien película, onda Mamma Mía. Bueno, así se siente estar acá. Miren las vistas que tenemos a la caldera y a todo Santorini. Es impresionante esta suite que tenemos. Ahora le vamos a contar un poco más. Y ahí se puede observar el mar, el color del agua bien azul, como en las fotos. Y acá 2 cruceros en este momento arribando a Santorini. Para mí el broche de oro que tiene esta suite, además de estas vistas por supuesto, es el jacuzzi que tiene, que encima tiene salida directa desde la habitación. Mira, vos salís desde acá, tenés tu jacuzzi, te metés, tenés sombrilla para la sombra porque al mediodía da mucho el sol acá. Es espectacular. Y disfrutás el jacuzzi con estas vistas a Santorini. Es un sueño, familia. Es momento de mostrarles nuestra villa por dentro. Vengan, vamos a conocerla. Por acá tenemos una cocina totalmente equipada para que podamos cocinar nuestra comidita. Me gusta este apartamento porque tiene todas las ventanas celestes y las paredes son blancas. Es bien Santorini. Por acá tenés una sala de estar. Miren este sillón, qué glamuroso que es. Parece la silla del rey. Es lindo. Es como una sala de estar y hay heladerita también. Acá hay vino, cerveza. Bueno, acá están los precios. Obviamente todo tiene un precio. Vamos a ver ahora el baño, que es muy particular, vengan. La verdad que el baño es muy bonito, es muy grande también. El suelo, miren qué detalle como es. ¿Cuál es este material? Pero es un material que se nota que es caro, ¿no? Me encanta, es hermosa la habitación. La verdad que me encanta, y algo que me encanta es que tenga cocina, porque poder cocinarse uno acá es clave. Es clave y ahora en un ratito le vamos a contar una anécdota, porque nosotros llegamos ayer a Santorini y ya tuvimos una muy mala experiencia. Por acá está nuestra habitación, que tiene algo muy especial, que son las vistas. Da vista hacia el jacuzzi, hay una puerta de salida también al jacuzzi. Estas habitaciones son muy contratadas para lunas de miel. La gente se casa y viene de luna de miel unos días a una habitación así y está hermosa, la verdad, eso. Es muy amplia, es gigante y también, amor, las ventanas, todo es celeste, bien claro, Santorini. Los colores bien Santorini, que son celeste y blanco. Así como estás vestido vos. Mirá vos cómo estás vestido. Celeste y blanco. Bien Santorini. Nosotros todavía no podemos creer que estemos en Santorini. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño, tal cual, un sueño, así como lo describís. Bueno, queremos hablar un poco de la suite que estamos alquilando. Cuesta más o menos la noche 500 euros. ¿Es caro? Sí. ¿Vale la pena? Sí, totalmente. Y en Santorini los hospedajes suelen ser caros. Y eso que nosotros estamos hospedados en Fira, que Fira es la capital de Santorini, pero Oia es lo más popular. Oia está allá atrás, ahora se lo vamos a mostrar. Oia es más caro aún que Fira porque tiene las
cúpulas azules que son muy virales. Así es la parte más viral y los hospedajes son mucho más costosos que acá. Y ahí cuestan 1000 euros para arriba, Sí. algo así, ¿no? O sea, Sí, muy caro, sobre todo si tenés vistas. Si tenés vistas, las vistas se pagan mucho más caro. Obviamente hay hospedajes que están más adentro, más en el centro, son un poco más baratos, pero igual es caro venir a Santorini, a Mykonos. Es un destino caro. es un destino caro porque es hermoso, es único, o sea. Impresionante, es mucho más de lo que se ve en fotos, en videos. Estando acá y viéndolo con nuestros propios ojos, es soñado, una belleza absoluta. De las islas más lindas. Sin dudas, vamos a recomendar Golden Grey Goose, que es la suite que estamos alquilando. La verdad, gente muy profesional, muy atenta y vale la pena. Tenemos jacuzzi privado, No, terraza es privada. espectacular. Miren un poco las vistas que tenemos a Santorini. Y para todos lados tenés vistas. Si te das vuelta, tenés vistas. Si te das vuelta para aquel lado, unas vistas Estas son las vistas para este lado para que la tenemos. izquierda. Para la izquierda, para adelante ves los cruceros, los yates, el mar. Para acá ves toda la caldera y miren acá. Esto es Santorini, familia. Y esta es nuestra suite. O sea, ¿se dan Impresionante. cuenta? Por 500 euros pueden vivir una experiencia única acá. Bueno, vale 100% la pena vivir esta experiencia, aunque sea una vez en la vida, familia. Lo súper recomendamos. Wow. Bueno, todo esto es Fira y es el centro de Santorini. Sí, es el pueblo más importante de Santorini que ahora lo vamos a recorrer. Si vienen a Santorini, es obligatorio venir a Fira y también a Oia. Son dos paradas que no se pueden perder. Con 3 días lo conocen. Pueden recorrerlo todo a pie con calzado cómodo, botellitas de agua y gorra, porque el calor está muy fuerte. A pesar de que hay mar y hay un poquito de viento, es seco Santorini. Cuando vas caminando por la calle te vuela polvo y es un ambiente bastante seco. Pero eso sí, vengan preparados para subir escalones, porque sí, acá es todo escalera, familia. Miren, tenemos que subir hasta allá arriba para salir, pero wow, queremos mostrar un poco más las vistas que tenemos desde nuestra suite, desde nuestro hotel privado. Acá es impresionante. Ahora vamos a pasear por el centro de Fira y todo Fira tiene estas vistas también. No solo las vistas las tenemos desde la suite, sino que vos también gratuitamente podés pasear por acá, por este sector de Fira y tener estas hermosas vistas. Esperen. Antes de continuar con el video, les queremos comentar algo que nos cambió la forma de viajar. Cada vez que llegamos a un nuevo país teníamos el mismo problema, nos quedábamos sin internet. Y siempre teníamos que salir a comprar un chip físico, lo cual es un embole. O si no, activábamos el roaming, que es carísimo. Y eso no es todo, porque a fin de mes te llegaba una factura que te arruinaba el mes. Y lo peor de todo, muchas veces la señal ni siquiera funcionaba bien. Hasta que creamos Viajar eSIM y nos solucionó la vida. ¿Qué es Viajar eSIM? Es una SIM digital, un chip de viaje, que lo instalás en tu celular en menos de 1 minuto y ya está funcionando. Y cuando llegás a tu destino, activás los datos móviles y listo, tenés internet desde el primer minuto que aterrizás. Lo mejor de todo es ilimitado, ni te preocupás por cuántos gigas usás y es mucho más barato que el roaming de tu compañía. Además, es prepago, entonces vas a saber cuánto vas a gastar antes de viajar. Y ojo con este dato, el número de WhatsApp va a seguir siendo el mismo. Y tienen planes regionales para toda Europa o Asia, lo que te permite recorrer varios países con una sola SIM. Y si no sos muy tech, no te preocupes, tienen soporte las 24 horas por WhatsApp para ayudarte con el proceso de instalación. Así que ya saben, si están por hacer un viaje, no pierdan tiempo ni dinero. Entren en viajaresim.com y viajen conectados. Les vamos a regalar un cupón de descuento Fabri y Rochi para tener un 15% de descuento en su próximo viaje. Y ahora sí, seguimos con el video. Ahora vamos a ir al centro a recorrer, a ver qué venden, con qué comida nos encontramos y a ver los miradores también famosos de Fira. Pero antes les queríamos comentar la mala experiencia que vivimos ayer. Vivimos una muy mala experiencia el primer día que venimos a Santorini. Atentos a esto que les vamos a contar porque es una estafa muy grande que es muy común acá en Santorini. Nosotros no lo sabíamos. Lo que pasó fue que ayer llegamos tarde, alrededor de las 3 de la tarde, tomamos el hotel y dijimos vamos a salir a comer algo en Fira. Era tarde, estaban casi todos los restaurantes vacíos y vimos uno acá por Fira que tenía vistas. Cuando vimos este restaurante había una promoción en la carta abierta que decía 18,90 cada giro, que el giro es un sándwich típico acá de Grecia. Entonces nosotros dijimos, bueno, buen precio porque acá sentarse a comer son 30, 40, Por lo 50 euros por persona, es muy caro. Y como el lugar tenía unas vistas hermosas, Fira
Fira. Sí. Dijimos, listo, sentémonos está. a comer. Nos sentamos a comer y a los 10 minutos, no sé por qué, No pero sé. me da curiosidad y busco el restaurante en Google a ver las reseñas. Y esto fue lo mejor que hicimos porque es una locura, miren. El restaurante, el bar, como lo quieran llamar, tiene 1.3 de reseñas en Google. Y todas las reseñas son muy malas. Diciendo que te sentás a comer ahí por una Coca-Cola te cobran 15 euros. Sí. Que te sentás y por un café te cobran 20 euros. Tal cual. Que no te dejan sacar fotos. Que la comida es malísima. Que te hablan mal los Sí, dueños. que te porque tratan mal. algo que tenía este restaurante es que los dueños son dos personas de 60 años y decían, es un viejo cascarrabia. Los comentarios, sí. Te cobran otra cosa que no es. La comida es mala. Bueno, nos asustamos, pero ya habíamos pedido la Y comida. ya está, no podíamos decirle no, ya lo estaban haciendo al menú. Entonces, bueno, esperamos la comida, comimos, la verdad que la comida del 1 al 10, 6 puntos. Uno para mí era. Bueno, estaba malísima, muy mala. La comida acá en Santorini en general es mala porque es una isla y traen todos los insumos de Atenas en barco. Sí, no es como la comida de Atenas. Claro, en Atenas comimos delicioso, toda comida caserita, acá no. Bueno, comimos, llegó el momento de pagar y la mujer me dice, cam. O sea, no me quería cobrar en la mesa porque había más mesas Sí. al lado. Entonces me llevó adentro del restaurante y me empezó a anotar todo en un papel con lapicera. Ok, el agua, 8 euros, o sea, 4 euros cada agua nos cobró. Bueno, caro, pero razonable dentro de todo acá en Sí, Santorini. sí. Los giros, 30 euros cada uno. Sí, cuando la promo era 18.90. Así es. Y entonces a la señora, como... Y le- mala, además la señora te mala, miraba con una cara. cara de mala. Como nosotros habíamos leído reseñas, sabíamos que iba a pasar un problema acá. Sí. Entonces yo le dije, no. Nos sentamos a comer acá por la promo de los giros. Sí, pero pará, la promo esa que vimos en la entrada la escondió y la tapó con una piedra en la carta. Entonces decía, eso no existe, eso que ustedes vieron. Fabri la empezó a buscar, no podía creerlo, y la encontró y le dice, acá está este cartel. Ah, no, pero eso es a la noche nada más. No, le dice Fabri, dice por todo el día. Sí, no saben lo que fue la estafa. Estafa No, fue gigante horrible, que le fue hacen a feo, los fue turistas. feo. Y la verdad que el primer día que llegas a Santorini, vivir Feo, fue esto, feo. Te ponen un cartel en la puerta. Imagínense ustedes, promoción. Ahí está promo, vos vas contento, decís voy a comer por un precio razonable, te sentás y te quiere cobrar más y te esconde el cartel de la promoción. Eso es lo peor de todo, que lo escondió, pero yo por suerte revisando lo encontré y le dije, look, here is the promo, look the Sí, pero price. ella te decía, no, por la noche. Ella decía, fue no, horrible. esa promo es por la noche, no es válida ahora. Y yo le dije, no, acá dice promo day. Y dijimos, ya está, no vamos a salir a comer acá en Fira. Después probaremos de novia. Estuvimos discutiendo 5 minutos, le terminé pagando lo que pedía porque ya era un bardo mal. Le dije, toma, pero le vamos a dejar una muy mala reseña y ustedes por favor no vayan, no se sienten Igual a comer ya tiene ahí. todo, no hay un buen comentario para que tenga un punto. Yo nunca había visto un restaurante que tenga una estrella. Bueno, consejo del día, revisen las reseñas antes de sentarse a comer en un lugar porque nosotros no lo hicimos y pasan estas cosas. Y bueno, ahora vamos a cocinar, tenemos cocina en la suite como pudieron ver, Sí. así que vamos a comer comida caserita y nadie nos va a estafar. Bueno, ya empezamos a ver tienditas acá en Santorini para comprar la fotito, recuerdo, todo acá. Está mucho más barato comprar souvenirs en Fira que en Noia. Así que para comprar souvenirs, Fira, sin dudas. Está todo mucho más barato y es exactamente lo mismo. Tienen gorras, llaveros. Los bolsitos que ven ahí cuestan 8 euros, los chiquitos cuestan 6. Las alfombras, como esa que ven ahí para el baño, 6 euros. Los precios están realmente muy bien en esta parte de la isla para llevarse un recuerdito o un regalito para algún familiar. Y acá estamos llegando a un mirador de Fira, es totalmente gratuito, así que si ustedes no se hospedan en un hotel como el nuestro con vistas, no importa, porque acá tienen estas hermosas vistas también a Santorini, son bellísimas las vistas desde acá. ¿Qué? Son la 1 de la tarde y podría haber 100 personas acá y la verdad que hay poca gente para las vistas que hay, así que no se preocupen, Porque hay muchos miradores. hay muchos miradores claramente. Y miren, por ejemplo, un restaurante al azar, acá donde está el mirador. Para que se den una idea, un rebate, 59 euros. Una saltimboca, 33. Un bife, 42. Cerdo, que es rack lamb, 49 euros. Esos son los precios para sentarte a comer en un restaurante como este que está acá. Todo el mundo viene acá a sacarse su fotito y a ver Santorini, ¿no? Porque esto es Santorini, literal. Bueno, por acá vemos más ropa, muchas tiendas de ropa, muchos restaurantes acá en Fira. Recordemos que Fira es la capital de Santorini. Heladerías también encontramos y muchos escalones, Rochi. O sea, lo que más me sorprende son los números que tienen los escalones. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Creo que los escalones los va contando desde el puerto viejo que está allá abajo
hasta arriba del todo. Entonces, si subís hasta acá, va subiendo más de 570 escalones. Gente, me acabo de cortar el pelo, conseguí una barbería acá en Santorini porque, como vieron, estaba un poco desprolijo y la verdad quedé bastante bien. 45 euros la barba y el bigote, así que ya saben, esta barbería muy buena y a buen precio. Paseando por el centro de Fira nos encontramos con un tremendo McDonald's gigante. La isla es muy turística y nos damos cuenta habiendo un McDonald's acá. Les cuento que los locales de alrededor están enojados, no les gustó que haya un McDonald's. Hablando con una señora que vende sombreros allá en la esquina, nos comentaba que no estaba contenta con que haya un McDonald's porque, bueno, obviamente como comer acá en Santorini es muy caro. Estando este McDonald's solucionó la vida de muchos turistas que vinieron acá. Imagínense que esto le quitó mucho trabajo a los restaurantes acá de Fira. ¿Qué les parece que haya un McDonald's acá en Santorini? ¿Bien o mal? Lo bueno es que en el centro de Fira, acá de Santorini, hay muchos mercaditos, supermercados. No son tan grandes, pero tienen de todo. Tienen carne, atún, verduras, agua. Entonces se pueden cocinar si tienen cocina. Miren, hay mucho tráfico. Nosotros aún no alquilamos auto. ¿Por qué? Porque estamos ahora conociendo Fira y lo conocemos todo caminando. Pero mañana nos vamos a mudar a un hotel que está en Oia y vamos a ir en taxi porque no vamos a alquilar un auto para movernos de un hotel al otro. No tiene sentido, pero más adelante en los próximos días capaz que alquilamos una motito o un cuatriciclo que es muy típico acá en Santorini y es más barato que el auto. Además, el tema del auto es el parking, creo. El parking también es carísimo y alquilar un auto acá no debe bajar de los 100 euros por día. ¡Caro! Hace tanto calor que la gente usa el paraguas para caminar. En vez de usarlo para la lluvia, acá lo usan para caminar. Hay algo que hacen mucho las mujeres que vienen a la isla Santorini, que es tomarse este tipo de fotos con los vestidos largos, ¿vieron? Gigantes. Se las toman en las cúpulas, en las partes principales de Santorini y la hora de fotos está 250 euros. ¿Lo harían? ¿Se tomarían estas fotos? Acá podemos ver un poco el mapa de Santorini. Nosotros estamos acá en Fira, que es el medio de la isla, por eso es el centro, también es lo más importante. Por acá está el aeropuerto. Del aeropuerto hasta acá nos cobraron 40 euros el traslado en taxi. Es caro, pero bueno, alquilar un auto a más de 100 euros por día. Y Oia está acá en la punta, que mañana vamos a ir a un hotel en Oia. Vamos a tener tremendas vistas, así que mañana les vamos a mostrar Oia. Y acá en las calles te encontrás con este tipo de arte local, griega. Miren qué lindo que está. Hay mucha vegetación en la isla, hay muchas flores, muy colorido. Y bueno, lleno de tienditas. Y podemos encontrar mucho camisas de lino. Mirá, amor, qué lindas que son. Son todas de lino, linen, dice ahí. Y hay de todos colores, amarillas, celestes, blancas. Y el precio, 45 euros cada una. A mí me gustaría comprarme algo griego, alguna camisita. Vos estás muy griego vestido igual, ¿eh? Yo estoy Ese estrenando... conjuntito es muy griego. Bueno, gracias, amor. Pero bueno, quiero un pantaloncito blanco, una camisa. Las camisas estoy viendo que rondan los 40 euros, miren. Acá yo siempre estoy mirando los precios. Acá dice 39 una camisa y un short también. 40 euros, o sea, por 80 euros te armas un conjunto. 80 euros Es hay caro, que gastar. es caro, si lo compran en el Primar son 40 euros menos por lo menos. Sin duda, pero bueno, estamos en Santorini, hay que pagar el precio de estar acá. Como se puede ver, hay dos cruceros detrás nuestro que acaban de llegar y todos esos pasajeros bajan a Santorini. Miren, bajan en los botes y los dejan acá en el puerto viejo y es una locura la cantidad de gente. Para que se den una idea, bajan entre 10.000 y 15.000 personas por día de crucero a recorrer la isla, que es más de los habitantes locales, porque Santorini tiene una población de 15.000 habitantes. Entonces, cuando bajan todos de los cruceros, se llena la isla. Oh, Wow, ¿qué? miren esa cúpula. Esta cúpula no es azul como las de Oia, es colorida. A ver, hay muchas iglesias alrededor de Fira, de Oia. Están pintadas de diferentes maneras. La que todo el mundo conoce son las azules, pero hay un montón. Te vas topando con un montón de colores diferentes. Nosotros ahora vamos rumbo a las 3 campanas de Fira. Se las vamos a mostrar, le van a encantar. Es un punto obligatorio cuando visiten Fira. Mientras vamos yendo, quiero mostrar las vistas en todo momento porque esto es Santorini y no nos paramos de deleitar estas vistas. Impresionante. Uf, hay mucho calor, mucho. Y si ustedes están pensando venir a Santorini, les
comentamos que hay 3 maneras de llegar. Una es en crucero, como vimos recién. Otra es en avión. Nosotros vinimos desde Atenas, vuelo directo, 40 minutos. Muy rápido, costó 150 euros cada uno más o menos. Y la otra opción, la más económica, es venir en ferry desde Atenas o desde Mykonos, que creo que cuesta 100 euros. Pero bueno, demora como 6 horas. Así que ustedes deciden cómo venir a Santorini. Dale, amor. Ay, no. Estamos casi en la punta del mirador más alto de Santorini. Lo que no te cuentan de Santorini, Dios mío. ¿Estás cansadita? Ay, no, de más. No, es todo subida. Te dice 700 metros, pero son 700 metros por escalón. Claro. Ay, Dios. Uno mira Google Maps y dice, bueno, son 7 cuadras. Claro, pero es no. cerquita, pero no son cuadras normales. Todo empinado, todo subida. Miren esta parte, ¿no? Cómo construyeron todas estas casitas blancas arriba de una montaña volcánica. Porque miren, hay caída libre ahí. No, es increíble el trabajo del ser humano en Santorini. Y ahora sí, después de caminar 20 minutitos, estamos llegando a la cúpula. Vengan preparados para caminar. Se camina un montón, ¿eh? Miren, les vamos a mostrar, a ver si está la cúpula ahí. Y acá está la cúpula de Sfira, es hermosa. ¡Wow! ¡Qué bella! Miren esto. Vale la pena hacer la caminata. Igualmente llegan autos o motos hasta acá porque hay una calle, pero si pueden caminar, las vistas son hermosas. Bueno, ahora volvemos a la suite, al hotel. Vamos a cocinarnos algo, tenemos mucha hambre. Y después ver el atardecer. Queremos mostrarle el atardecer desde nuestro balcón. Gente, aprovechen para caminar, aprovechen para recorrer, porque las vistas que hay acá son impresionantes y por suerte están todos estos senderos para caminar con vistas al mar, al pueblito. Miren las casas blancas allá de Santorini. Es precioso, pero caminen, no sean vagos, no se queden en el hotel, en la piscina, no, salgan a recorrer, porque esto es algo único que no vas a venir todos los días, es carísimo, así que aprovechenlo. Ya son las 8 de la tarde y se está poniendo el sol. Miren, les vamos a mostrar la puesta del sol que tenemos desde acá, desde nuestra suite en Santorini. Es impresionante, acompáñenme. Rochi está allá arriba haciendo fotos y videos. Se esconde el sol, bueno, voy a subir rapidito. No, miren lo que es esto, familia. Es impactante estar acá, es un sueño hecho realidad. Miren cómo se pone el sol, tremendo atardecer. Y acá estamos viendo el sunset, el atardecer. Miren esto, qué belleza, se está escondiendo el sol. En este momento, el atardecer más mágico que vimos en nuestras vidas. Cielo totalmente naranja, las casitas blancas, el mar, un sueño. Una brisa ahí espectacular. De día hubo un calor de locos, pero sí, después de las 6, 7 de la tarde el clima es único. Muy mágico un atardecer acá, pero tenemos que ir a ver el atardecer en Oya. También. Yo imagino que es un poco desde otra perspectiva, pero debe ser fabuloso porque siento que lo tenés como más cerca ya. Sin dudas. Bueno, y acá nos despedimos el día de hoy, así que mañana seguimos con el video. Familia, nos mudamos de hotel, vinimos a Oya, que es otro sector de la isla, es el más famoso, y estamos en un hotel muy parecido al anterior, pero bueno, con vistas acá en Oya, que dicen que se ven los mejores atardeceres del mundo. Venga, le vamos a mostrar nuestra habitación. Acá vamos a estar una noche. Acá podemos ver nuestra terraza privada con nuestro jacuzzi. Como pueden ver, es un jacuzzi grande, es estilo piscina, y con vistas al mar, a la caldera y al atardecer. Lo que lo hace único a este hotel es el molino que tiene. Mucha gente viene a tomarse foto únicamente con el molino porque es hermoso. Vengan, vamos a mostrarles lo que es la habitación. Nosotros ya llegamos hace 3 horitas. Miren, vamos a hacer un tour rápido. Es como un hotel cueva. Bueno, de ese estilo, miren. Es impresionante. Aire acondicionado, obvio. Bueno, ahí hay heladerita. Ahí está la cama. Caja de seguridad, por allá está el baño y listo. Esta es nuestra suite. Vamos a meternos al jacuzzi para disfrutar de este atardecer en Oya, lo mejor de Santorini. Y es momento de brindar porque se acerca el atardecer con vinito blanco, vino de regalo con la habitación. Es un vino griego. Acá en Santorini, dato importante, plantan muchas uvas porque elaboran mucho vino y vino blanco. Así que vamos a brindar ahora. Saludcita, amor. ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva Santorini! Buen día, buen día.
hora? Son las 7 de la mañana. ¿Y por qué madrugamos hoy? Bueno, madrugamos 7:18 exactamente el horario para poder ir a ver las 3 cúpulas de Santorini, la postal típica que si vienen acá no se la pueden perder, está en el centro histórico. Así es, recuerden que estamos en Oia, así que vamos a aprovechar a recorrer el centro tan temprano sin tanta gente. Sí, sin la masificación tan grande de turismo es ideal, si uno se queda a dormir en hoy, aprovechar, recorrerlo a esa hora, así que les vamos a mostrar todo lo que tienen que hacer. Si vienen a Santorini, primero vamos a mostrar un poco el paisaje a las 7 de la mañana, miren cómo se ve todo. Es impresionante lo lindo que es Santorini. Y allá ya podemos ver gente en el castillo, en el mirador del castillo. Bueno, allá va Rochi. Vamos rápido porque esto se llena de gente. A las 8 de la mañana ya va a estar saturado de gente. Ya estamos recorriendo Oia. Miren qué lindo. Muy poquita gente en las calles a las 7:30 de la mañana. Aprovechen a recorrer en este horario sí o sí. Ahí va Rochi. Muchas escaleras también, amor. Viste que acá no están pintadas como en Fira. En Fira están pintados los escalones. Acá en Oia no. Miren la fila que ya hay, 7:30 de la mañana. Imagínense venir después de las 8 de la mañana, después de las 10 de la mañana. Van a haber más de 100 personas en esta fila. Quieras o no, hay poca gente. 7:30 de la mañana y ya hay una fila terrible. Imagínense venir de tarde o venir después de las 9 de la mañana. Van a haber cientos de personas en la fila, así que ya saben, vengan si quieren hacer la foto en las cúpulas de Santorini, vengan antes de las 7 de la mañana y no van a tener que hacer casi nada de fila. Bueno, ya estamos muy cerca de tomarnos la foto, miren acá una cúpula y la otra, acá hay 2 cúpulas juntas, es más, hay 3 cúpulas azules, así que en breve vamos a hacer la foto. Rochi ya está preparada, estás un poco... Sí, hay fila, hay fila. Bueno, ahora nos toca hacer la foto. Va a estar increíble. La pueden ver en nuestros Instagram. Oh, qué lindas se ven las cúpulas. Otra parada muy importante es el parador más famoso de Oia. Se llama las 3 cúpulas Three Dome Viewpoint. Si lo buscan en Google Maps. Y miren, acá se ven las 3 cúpulas. Wow, es hermoso, es otra perspectiva totalmente diferente. Estas son las vistas que tenemos desde este mirador. Ahí se ven las 3 cúpulas. Y todo eso es Santorini. Está literal que acá al lado de una iglesia. Miren, vamos a ver las vistas para el otro lado. Oh, miren qué lindo. Preciosas las vistas en este mirador. Tienen que venir sí o sí a conocerlo y disfrutar de estas vistas a Santorini. Ahora estamos haciendo otra fila, sí, como escucharon bien, para todas las fotos típicas de Santorini hay filas, tienen que venir 6, 7 de la mañana, si no después los cruceros traen muchísima gente, miles y miles de turistas y tienen entre 1 y 2 horas de fila para hacer fotos con las cúpulas. Hay 2 miradores para ver las cúpulas, uno es el que estuvimos antes y otro es este que se llama 3 Domes Viewpoint en Google Maps, eso es lo que tienen que poner si quieren llegar muy fácil como lo hicimos nosotros. Miren la fila que hay, pero la foto les aseguro que vale la pena, esto es Santorini. Estas son las vistas a Santorini con las 3 cúpulas, las casitas, la olla de fondo, impagable. Si estás acá, lo tenés que hacer. Y acá estamos. Miren lo que son las 3 cúpulas de fondo. Es impagable poder tener estas vistas, realmente un sueño hecho realidad. Venir a conocer Santorini, ¿o no? No, está precioso. Vengan tempranito, así las pueden ver de cerca, sacarse fotos, videos, todo. Vamos nosotros ahora. En la plaza principal de Santorini encontramos su iglesia más famosa, que es Iglesia en honor a la Virgen María, está dedicada a ella. Si pueden observar, tiene también la cúpula azul, el campanario, las paredes blancas, algo muy representativo acá en Santorini en cuanto a iglesias, a cúpulas, todas son blancas y azules. De la iglesia tienen un mirador muy bonito para ver el mar, este sector que está súper tranquilo, no hay nadie la verdad. Un dato muy curioso de Santorini es que está lleno de gatos callejeros. Sí, son gatos que no tienen dueño y andan por todo Santorini. Inclusive en el hotel hay como 3 gatos. Así que vengan, les voy a mostrar unos planitos de los gatos que nos vamos encontrando en esta isla. Por acá tenemos un gatito, miren. Quiero mostrar un poco cómo es caminar por Santorini. Son todas calles blancas, casitas blancas. Oia, la verdad que nos tiene enamorados. Wow, miren acá, se ven hoteles, casitas con piscina, todo con vista a la caldera. Y esto es Santorini, familia. Es bellísimo. Bueno, estamos buscando otro mirador nosotros, que es muy famoso también, así que vamos para ahí. Por acá encontramos otro gatito. En las callecitas de Santorini podemos encontrar chicas con vestidos largos y fotógrafos tomándose fotos. Esto cuesta muy caro, pero aprovechan Santorini para hacerse un book de fotos y videos porque es un lugar único. Miren el vestido qué largo que es. Otro gatito por acá, miren. Algo muy curioso, en las calles de Santorini también nos vamos a encontrar con agua para gatitos. Miren, dice Water
for Street Animals, agua para animales de la calle. Entonces vos acá le pones agüita y los gatos pueden tomar agüita. Por acá podemos ver otro gatito tomando sol muy tranquilo con vistas a todo Santorini. Miren, por acá otro gatito, a ver dónde está. Miren, por acá otro gatito más. Y ahora estamos viniendo al mirador del castillo, que es el mirador más típico de Santorini para ver los atardeceres. Vamos a subir y vamos a mostrarles las vistas que hay. Y acá está el mirador. ¿Qué tal, Rochi? ¡Wow! El mirador del castillo, Castillo de Oia, ponen en el mapa y llegan hasta acá. Una belleza, hay música en vivo griega, tenés las vistas hacia el mar, las vistas hacia todas las casitas blancas, al molino. Una postal sin dudas. Hay dos maneras de llegar, una desde abajo, desde el puerto viejo de Santorini, subiendo muchos escalones, y otras desde el centro histórico, que tienen que subir apenas algunas escaleras, así que es mucho más fácil y accesible. Y ahora nos encontramos en el puerto de Santorini, Thira. Sí, porque nos vamos en barco a otra isla griega. Y no es Mykonos, no. Vamos a ir a Mykonos, sí, pero más adelante. Ahora vamos a ir a conocer Milos, que es una isla que está muy de moda, que tiene playas de aguas cristalinas. Muy buenas playas tiene. Así que vamos a ir 2 días a Milos. Pero antes les quiero mostrar un poco cómo es el puerto acá de Santorini. Porque si ustedes vienen a Santorini, después se pueden ir a Mykonos en barco también, y es más barato que tomarse un vuelo. Ojo, los ferries no es que son muy baratos. Nuestro ticket nos costó 120 euros cada uno para ir a Milos, así que no es tan barato, pero bueno, es más cómodo para nosotros viajar en barco que ir al aeropuerto. Ir 3 horas antes del aeropuerto. Es complicado el tema de los aviones. Y bueno, este es el puertito de Santorini. Está precioso. Como pueden ver, está lleno de restaurantes para que te sientes a comer por si se demora el buque. Nuestro buque es SeaJet, se llama la empresa. Y bueno, ya en 10 minutitos vamos a embarcar. Ya está llegando muchos turistas. Está muy buena esta zona del puerto para que se sienten a comer algo, tomen un cafecito y embarquen, familia. Acá vamos a embarcar ya mismo al barco. Y hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Pónganle like y suscríbanse al canal para acompañarnos en más aventuras. Ahora nos vamos a Milos, tenemos 2 horas y media de ferry. Después nos vamos a Paros, Naxos, Mykonos y Zakynthos, así que se vienen muchos más videos. Estén atentos, nos vemos en el próximo video, chao.